Estamos por concluir el día de hoy este tema del capítulo 2, el tema que cubre desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Aquí el siervo de Dios Jacobo ha invertido 13 versículos de esta pequeña carta de solo 5 capítulos, hablando acerca que la acepción de personas es pecado. Es pecado. El hacer acepción de persona es pecado. Y vamos a concluir a partir del versículo 10 el día de hoy, pero para recordar dónde estamos centrados, voy a leer, o vamos a leer alternadamente, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Dice así el versículo 8: si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es culpado de todos. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Y aquí en la pantalla tenemos a nuestra consideración otra traducción de estos dos versículos, 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropezare en un punto, ha llegado a ser culpable de todos los puntos de la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también este mismo ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En otras palabras, el quebrantar un punto de la ley nos convierte en transgresores de toda la ley. Y vamos a explicar esto a través del estudio del día de hoy, porque en ocasiones tenemos el concepto erróneo de que si cumplimos con la mayoría de nuestras responsabilidades cristianas, pues podemos fallar con una o dos. Hermano pastor, es que mire, yo hago esto, hago aquello, esto y aquello. Sí, yo sé que fallo en esto, pero hago todo esto. Bien, de acuerdo a lo que el siervo de Dios Jacobo nos está diciendo, no es así. Que si cumplimos el 99% de la ley, deberíamos tratar de cumplir el 100% de la ley. Aunque también el siervo de Dios Jacobo está consciente que mientras estemos revestidos de carne, nadie podrá cumplir el 100% de la ley. Pero el esfuerzo de todo creyente que ama al Señor debe ser dar siempre el 100%. Como hijos obedientes debemos entonces de guardar toda la ley. Pero con el hecho de desobedecer un mandamiento, llegamos entonces a quebrantar la ley como un pecador, ya que estamos obligados a guardar toda la ley de Dios, no simplemente parte de ella. Siervo de Dios Jacobo dice que cualquiera que guardare toda la ley. ¿A qué se refiere esta expresión? Él utiliza la palabra griega tereo, que proviene de la palabra vigilia o vigilar, o sea, mantener el ojo sobre algo.
prevenir que alguien escape porque está usted de guardia, de vigilia, como un soldado romano. Y de esta partícula que al traducirse al español puede tener la implicación de custodiar a alguien, vigilar que un preso no escape. Por extensión, esta palabra, la podemos entender como guardar algo, conservar algo, custodiar, reservar. Entonces, esta palabra griega la podemos entender como conformar la propia acción o la acción nuestra a la práctica de la ley de Dios. En otras palabras, que nuestras acciones vayan de acuerdo a la ley de Dios. Guardar la ley de Dios no es agarrar nuestra Biblia y resguardarla en nuestro pecho, guardarla en nuestro maletín para que no se nos pierda la ley de Dios. Guardar la ley de Dios quiere decir que mis acciones, nuestras acciones, en la práctica reflejan la ley de Dios. Eso es guardar la ley de Dios. ¿De qué ley estamos hablando? Porque existe en el Antiguo Testamento la ley de Moisés, dada para que el pueblo de Israel la observara. Entonces decimos que la ley se entiende como la ley de Dios, el conjunto de órdenes o prescripciones dadas a Moisés para que el pueblo viviera bajo principios y regulaciones meramente divinas, hermanos. El pueblo tendría entonces que guardar esta ley para que permaneciera como pueblo de Dios. Aquí quiero que vayamos entendiendo cómo es que la ley de Moisés funcionaba en el Antiguo Testamento y cómo la ley de Dios a hoy debe de funcionar. ¿Sí me está poniendo atención? Bien. De lo que estamos hablando es de que Dios en su gracia decidió escoger a Abraham como el padre de la nación de Israel. Pudo haber escogido a cualquier otra persona, ¿correcto? Así es que el pueblo de Israel también es salvo por gracia. No sé si usted había comprendido este concepto. El pueblo de Israel no es salvo por la ley. El pueblo de Israel es salvo por gracia. Dios tuvo en su gracia a bien poner sus ojos en Abraham. De todos los habitantes de Ur de los Caldeos, Él escogió a Abraham y a su descendencia. Sin embargo, el conjunto de órdenes y de prescripciones que es la ley de Moisés fue dada para que el pueblo viviera bajo esos principios, bajo esas regulaciones divinas, para que el pueblo de esta manera permaneciera siendo el pueblo de Dios. Por eso es que el Señor se molestó con ellos, porque ellos fueron escogidos en gracia. Bajo la gracia de Dios fueron escogidos de todas las naciones del mundo. Solo tenían que observar la ley de Dios para demostrar al pueblo, a los demás pueblos, que ellos eran el pueblo de Dios. Ellos tenían que observar la ley de Moisés para que permanecieran como pueblo de Dios, a diferencia de las costumbres de los pueblos paganos, idólatras y pueblos sin ley. Entonces, cuando el pueblo de Israel voluntariamente quebranta la ley de Moisés, están diciendo que se han rebelado contra Dios y no quieren ser ya más el pueblo de Dios. Era lo único que te podía demostrar que eran parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios escogido. Ahora la ley funciona de una manera un tanto diferente y lo vamos a ver más adelante. Dice Jacobo: si alguno guardare toda la ley, pero tropezare en un punto. Esta palabra, taio, una palabra de una forma de caer, por lo tanto se traduce como tropezar, es decir, de una manera figurada, caer en un error
Tropezar con algo y caer en un error, errar, pecar, fallar, se traduce como pecar, y pecar es igual a tropezar. Tropezar con algo y tropezaste de la ley, caíste de la ley. Perder el equilibrio. Sí, el cristiano cae en pecado, quebranta la ley porque perdió primero el equilibrio mental, el equilibrio espiritual. Si no perdemos el equilibrio mental, el equilibrio espiritual, no tropezamos, hermanos. Dicen los ancianos cuando llegan al hospital después de haber sufrido una terrible caída, le pregunta el médico, ¿cómo pasó? ¿O qué le pasó? Dice, es que perdí el equilibrio. Di una vuelta, giré muy rápido, perdí el equilibrio y caí. Eso también le pasa al cristiano que se descuida. Quita su mirada de Cristo, quiere ver hacia atrás, como la mujer de Lot, que es lo que está dejando atrás, pierde el equilibrio y cae en la transgresión de la ley, de la palabra de Dios. Y eso es lo que Jacobo quiere prevenir, de que como cristianos evitemos esto. Todos los seres humanos estamos propensos a caer en un error o en llegar a transgredir la ley de Dios. No crea que solo uno o dos son propensos a esto, sino todos estamos propensos porque estamos revestidos de esta carne. Por esta razón Jacobo dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Santiago 3:2. Entonces parece que Jacobo no está refiriendo a que los creyentes del Antiguo Testamento guardaban toda la ley. O sea, no crea que Jacobo asume de que los judíos guardaban toda la ley, pero a lo mejor faltaban en un punto. No, él no está asumiendo que los creyentes del Antiguo Testamento guardaban toda la ley y que solo tropezaban en un mandamiento. Jacobo está utilizando un lenguaje hipotético a manera de decir, miren, si hubiese una persona que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, entonces ya quebrantó todos los puntos de la ley. No había ni una persona que guardara toda la ley. Simplemente utiliza este lenguaje exagerado para decir, si hubiese alguien que guarda toda la ley, pero quebranta la ley en un punto, se hace culpable de toda la ley. Sin embargo, Jacobo tampoco quiere decir que dejemos de esforzarnos por ser fieles a los mandamientos divinos. No, como creyentes, usted y yo debemos seguir creciendo en nuestra vida espiritual y hacer todo lo que está de nuestra parte por ser fieles al Señor, hermanos. Y ese es el llamado que tenemos de parte del Señor, a ser fieles a su palabra, a su ley. No es que la iglesia no tenga ley. Sería erróneo pensar que la iglesia, por estar en la gracia y ser justificados por la sangre de Jesucristo, no tenemos ley. No, sí tenemos ley. La ley de Dios permanece. El Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a guardarla, a observarla. Él fue el único que la pudo cumplir siendo completamente justo. Judas 1:24 dice, aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría. Entonces hay una promesa, hermanos, de que si nosotros nos agarramos de la mano del Señor, aquel Cristo es poderoso para guardarte sin caída y presentarte delante de Dios en su gloria de una manera que nadie pueda reprocharle nada.
Y eso es lo que realmente debemos de buscar, hermanos, luchar con todas nuestras fuerzas, con la ayuda del Espíritu Santo, procurar no caer, hermanos, de la gracia de Dios, no caer en quebrantamiento de alguna de las leyes. Dice, continúa Jacobo, si has tropezado en un punto de la ley, has llegado a ser culpable de todos los puntos de la ley. En otras palabras, si fallamos, como todos los hombres, entonces somos culpables de quebrantar toda la ley. Incumplir uno de sus mandamientos es desafiar su voluntad y su autoridad, que es el fundamento de todo pecado. Por eso es importante, hermanos, que preservemos y honremos la ley de Dios. Porque quebrantar un mandamiento de la ley es desafiar directamente su voluntad, es desafiar la autoridad de Dios. Y no se nos debe hacer fácil romper o quebrantar uno de los mandamientos de Dios. La ley de Dios está unida y es inseparable. ¿Cuántos mandamientos le prescribió el Señor a Israel en el monte Sinaí? 10, lo conocemos como el Decálogo, las 10 reglas, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, hermanos, son inseparables. Tanto vale uno como vale el resto. Sería como golpear una ventana, por ejemplo, con un martillo y pudiera darle una sola vez, un solo golpe, inclusive ligero. Pero ¿qué pasa con la ventana? ¿Acaso se quiebra un pedazo de la ventana? Cuando se rompe un vidrio, rompemos un pedazo, un golpe y se quiebra. Hacerle una ruptura a un vidrio y romper todo el vidrio ya no sirve, ya no nos sirve para nada. Es el ejemplo que se está dando. En Mateo 5:19 Jesús dijo, de manera que cualquiera que infringiere uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. El mismo Señor Jesús nos enseñó que todos los mandamientos, aun a los que consideramos más pequeños, tienen consecuencias delante de el justo juicio de Dios. Entonces de ahí nuestra perspectiva, hermanos, tiene que cambiar. Hay mandamientos mayores, mandamientos menores. Sin embargo, el mandamiento más pequeño, si nosotros no lo observamos, así seremos llamados en el reino de los cielos, pequeño. ¿Qué mandamiento usted considera? No necesita responder. Considera que es grave, que es grande. Y dice, yo no cometería esta falta. Yo no cometería este pecado. Dice, esto ya es demasiado. Yo sé que usted tiene el concepto de que hay algunos mandamientos más graves que otros, y lo hay. Pero ahora piense por un momento, ¿qué mandamiento para usted no es tan grave? Es pequeño. Sin embargo, no deja de ser un mandamiento. Y creemos que podemos quebrantar un mandamiento pequeño porque no es tan grave. Pero vemos que el Señor Jesús no está diciendo esto. Y entonces el siervo de Dios Jacobo quiere presentar el argumento desde la posición de quién es el que nos dio los mandamientos, quién es el que dio la orden, para que ninguno de los lectores de esta carta tome a su propio juicio qué mandamiento es más importante que otro. Porque en nuestra vida, algunos de nosotros observamos muchos de los mandamientos o nuestro caminar cristiano lo tratamos de llevar en obediencia, no faltamos a la iglesia, damos nuestros diezmos, oramos, leemos la Biblia, vivimos en un avivamiento constante.
pero a lo mejor se nos hace fácil llegar tarde a la iglesia. Dicen, bueno, es que yo cumplo todo esto, llegar tarde no será tan grave. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. O bueno, no asisto muy seguido a la iglesia, pero mando mis diezmos o doy mis diezmos, o en casa yo estoy orando, estoy estudiando la Biblia. No será tan grave. Y tenemos esos conceptos, ¿sí o no, hermanos? Los veo muy calladitos el día de hoy. Entonces, ¿es así o no es así, hermanos? Así es, hermanos, así es. Creemos que podemos respetar esto, pero quebrantar esto. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta o por qué yo estoy seguro que pensamos así? Porque cuando en alguna ocasión yo me he sentado con algunos de ustedes a darles el consejo de algún mal comportamiento que tenemos o alguna actitud que ustedes deben de cambiar, me dicen, hermano, pero mire, yo no fallo en esto y no fallo en esto, solamente es esto. Pues de eso estoy hablando, hermano, solamente de ¿Para qué voy a hablar de los demás si usted ya los está observando, está usted obedeciendo? Estamos hablando de este pequeñito, pero en ese está bien que usted ponga su atención. Vamos a ver si entendemos esto de parte del siervo de Dios Jacobo. Dice Jacobo, y lo dice ahí en su Biblia, pero el que dijo, no cometerás adulterio, ese mismo también dicho ¿qué dijo? No matarás. Lo que pasa es que entre los judíos se les hacía fácil cometer adulterio y no creían que era un problema grave. Por eso es que en el tiempo del Señor Jesús, y aquí está la respuesta por qué, en el tiempo del Señor Jesús, los fariseos tomaron a una mujer, dice, la tomamos en el acto, en el hecho del adulterio, ¿sí o no? Si la agarraron en el acto, obviamente que estaba adulterando con algún varón, ¿sí o no? ¿Por qué no le trajeron al varón? ¿Dónde está el hombre con el que estaba adulterando? Es que los judíos del primer siglo creían que ellos podían darse sus libertades. Poder tener hasta la casa grande y la casa chiquita. Pero la mujer no, ella no podía adulterar. Ella era una pecadora si adulteraba. Por eso es que le trajeron a la mujer adúltera a los pies a Jesús. ¿Y dónde estaba el hombre? Entonces Jacobo dice, ¿ustedes creen que el mandamiento pequeño es podrás adulterar y el mandamiento grande es no matarás? O no, si no, matar, eso es gravísimo, hermano. No, es que eso ya es tremendo. Y dice Jacobo, pues les voy a decir una cosa. El que dio los mandamientos grandes y el que dio los mandamientos pequeños, ¿no es el mismo? ¿O no es el mismo? Jacobo se está refiriendo a Dios mismo, quien dio la ley a Moisés para que todo el pueblo observara los mandamientos del Señor. El que dijo, no cometerás adulterio, no robarás. Hermanos, el que dijo, no mentirás. El que dijo, no levantes falso testimonio. Ese mismo dijo, no matarás. Pero con tristeza se nos hace fácil decir, pues puedo levantar falso testimonio, puedo murmurar, puedo decir una mentirilla por ahí. Ah, sí, pero matar no, yo no soy así. Matar no, yo no soy tan malo. Bueno, según la escritura, el siervo de Dios Jacobo dice, mira, el que dijo no mentirás, pues el mismo que dijo no matarás. Así es que si ya mentiste, haz de cuenta que hubieras matado a alguien. Jacobo quiere remarcar que el que escribió el decálogo fue Dios. Así que Dios es el que dijo no matarás y él mismo también dijo no adulterarás, dejando en claro que para Dios todos los mandamientos son importantes y todos deben de ser obedecidos. Quebrantamos uno, quebrantamos todos. Quebrantamos uno pequeño, ya quebrantamos también los mandamientos más grandes.
Así que si no cometes adulterio, qué bueno, gloria a Dios. Pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y viceversa. No matas, qué bueno. Pero hablas mentira. Pero hablas de tu hermano. Pero censuras a alguien. Levantas falso testimonio. Bueno, entonces te has hecho transgresor de la ley. Vea esta expresión literal del griego. Te has hecho. Tú solito te has hecho. Nadie te hizo. Es que, hermano, me está usted juzgando equivocadamente. Es que me están juzgando excesivamente, ¿no? De una manera muy estricta. No. Dice Jacobo, si tú cometes alguno de estos pecados, de estas faltas, ya te has hecho transgresor de la ley. Tú mismo te has hecho transgresor de la ley. Entonces aquí se presentan entonces estos dos ejemplos extremos de quebrantamiento de la ley: el adulterio y el asesinato. Claro que no pensamos que son exactamente lo mismo, pero el resultado no es el mismo. Cuando alguien quebranta la confianza del esposo, de la esposa, no le da muerte a su matrimonio en ocasiones. No le da muerte inclusive a toda la familia cuando la mujer abandona a los hijos con el esposo y se va con otro hombre. Y yo no puedo decir que eso no ha pasado en la iglesia, porque ha pasado, hermanos. Pasa. Y eso es lo que Jacobo quiere que evitemos, hermanos. Que con la ayuda de Dios usted y yo no quebrantemos la ley y que tengamos cuidado aún en los mandamientos menores. Con frecuencia consideramos los mandamientos menores de menor importancia. Ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí la acepción de personas, regresamos a nuestro tema, la acepción de personas no es simplemente un asunto de desconsideración o falta de cortesía. Aquí estamos hablando, hermanos, de un grave pecado. ¿Ha hecho usted alguna ocasión acepción de personas? ¿Ha usted saludado a uno pero deja de saludar a otro? En la familia, ¿se acuerda usted de el cumpleaños de uno pero ignora el cumpleaños de otro? En la iglesia usted trae una sonrisa para alguien, pero una cara seria para otro. Cuando vienen las visitas, saluda a uno, pero a otro no. No sé, a lo mejor nunca hemos hecho acepción de persona, pero yo creo que sí. En algún momento todos hemos hecho acepción de personas y debemos, con la ayuda de Dios, evitarlo. Los cristianos no deben usar estos versículos para justificar el pecado. O sea, el hecho de que a lo mejor no vamos a poder cumplir con todos los mandamientos como quisiéramos, esto no debe de justificarnos para decir, pues ya no los voy a respetar. No, debemos de cuidar el no decir, ya que no puedo guardar todas las exigencias de Dios, ¿para qué voy a intentarlo? No, hermano, necesitamos intentarlo diariamente, obedecer a Dios diariamente. Jacobo nos recuerda que si hemos quebrantado una sola ley, somos pecadores. No podemos decir que guardar una parte de la ley es suficiente. Si quebrantamos una, quebrantamos todas. Con frecuencia consideramos los mandamientos desde el punto de vista negativo, y es porque así fueron escritos. Y aquí quiero que vayamos haciendo ya un cambio, hermanos, en nuestra manera de ver la ley. La ley es buena, hermanos. La ley es buena. La ley de Dios es buena, es saludable para nosotros.
El problema es que la miramos como fue escrita. La ley fue escrita desde una forma negativa. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Pero los 10 mandamientos tienen también un lado positivo. Nos enseñan que dentro del marco de las leyes protectoras de Dios, nosotros tenemos perfecta libertad. Ahora en Cristo, que hemos experimentado el nuevo nacimiento, ya no se trata de la prohibición: no toques, no mates, no adulteres, no hurtes, sino desde la perspectiva de Cristo. ¿Se recuerdan la perspectiva de Cristo en el monte de las bienaventuranzas? Él dijo: fue dicho a los ancianos, no matarás. Yo les digo que si ustedes hablan agresivamente en contra de su prójimo, ustedes serán culpados de muerte. En otras palabras, Jesús está diciendo: no es necesario que ustedes agarren un cuchillo y maten a alguien. Pero lo que yo quiero bajo la ley de la gracia, bajo la ley de la libertad, no es de que se abstengan de agarrar un cuchillo y matar a alguien. Ahora Jesús dice: no, ahora agarra algo de comer y ve a comer con tu hermano. Ahora haz un poco de tu tiempo y ve a convivir con tu hermano. No solamente te estoy diciendo que no mates, ahora te estoy diciendo que te vuelvas en amistad con él. Ahora te estoy diciendo que lo busques. Ahora te estoy diciendo que le hables. Ahora te estoy diciendo que si lo puedes ayudar, ayúdalo. No cometerás adulterio. No te estoy diciendo ahora solamente que no engañes o no traiciones la confianza de tu esposo o de tu esposa, sino que la atiendas o lo atiendas como la ley de Dios dice. Que le ames, que le respetes, que le tengas en ese lugar en el que lo debes de tener. No hurtarás. No solamente es que dejes de tomar lo que no es tuyo, sino porque no empiezas a contribuir. Eso es lo que estaba pasando. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios le dice: el que hurta deje de robar, mejor búsquese un trabajo, trabaje, y así no solamente deja de hurtar porque va a tener su dinerito para comprarse sus cosas, sino que ahora va a tener dinero para ayudar a las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados. ¿Se da cuenta la ley de Dios? Cómo ha cambiado de perspectiva. Sigue siendo la misma ley de Dios, pero ahora está enmarcada en la perfecta libertad. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, éramos llevados por los deseos de nuestra carne. Y de nuestra carne provienen los hurtos, los asesinatos, las mentiras, las envidias. Ahora que ya no vivimos conforme a la carne, que le hemos dado muerte a los deseos de nuestra carne y que vivimos ahora en el Espíritu, el Espíritu nos debe de impulsar a amar al prójimo, a hacer bien a los demás y a tener libertad de hacer el bien con todos. Eso es lo que la ley de la libertad nos debe de impulsar a hacer, hermanos. Sin embargo, con frecuencia no nos acordamos de esto. Vamos adelante a los últimos 2 versículos, versículos 12 y 13. Usted tiene su Biblia, puede ver ahí la traducción Reina Valera. Yo tengo esta traducción: así hablar y así hacer, como los que están a punto de ser juzgados por la ley de libertad. Jacobo en el griego enfatiza aquí que están a punto. Aquí hay una urgencia que no está remarcada en la Reina Valera, pero hay una urgencia detrás del verbo griego. En otras palabras, que lo que tú de aquí en adelante hables y digas, tengas cuidado en ello, como si mañana fueras a ser puesto en la silla de los acusados delante del juicio de Dios.
Si usted mañana fuera a ser juzgado de todo lo que va a hacer hoy y a decir hoy, ¿tendríamos más cuidado en ello? ¿Sí o no, hermanos? Sí, sí, tendríamos mucho. Pero como pensamos que el juicio, pues todavía falta muchísimo, esperando que a lo mejor Dios de aquí para allá se le olvide cómo hemos procedido. Pero dice Jacobo, no, espérate. Si así hablas, así hace. Que no quede todo nada más en palabras, sino en acción. En ustedes los oyentes, que no quede solamente en oír el día de hoy, sino que lo empecemos a poner en práctica. Como si estás a punto de ser juzgado por la ley de libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a tratar de desarrollar esto rápidamente. Las consideraciones mencionadas anteriormente conducen lógicamente a la conclusión de que Jacobo está diciendo: en todas tus acciones ten presente el juicio final. Los dos términos que abarcan todas las acciones de una persona son estas: hablar y hacer. Hablar y hacer. Eso define quiénes somos. En otras palabras, no solo se trata de decir el bien que deseamos para los demás. No solamente se trata de que Dios te bendiga, Dios te acompañe, estoy orando por ti, sino el llevarlo a la acción misma. En este caso, Jacobo se refiere a evitar la discriminación de los pobres. ¿Sí? La discriminación de los pobres. Hermano Villalobos, hágame el favor y vaya al patio y diga a los hermanos que están afuera que entre, por favor. Si no están ocupados en nada, que entren, por favor, que les pido yo en el nombre del Señor. Somos salvos, hermanos, solo por el don de gracia, mediante la fe, no por guardar la ley. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿O qué es esta ley de la ley de libertad, hermanos? ¿A qué ley nos estamos refiriendo? La ley que antes no era más que un conjunto de reglas externas, ahora es la ley de libertad. ¿Qué significa eso? Es la que con gozo y buena voluntad podemos acatar. Porque ahora amamos a Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Antes no éramos parte del pueblo de Dios. Pero en su gracia el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos hizo parte de su familia, parte de su pueblo. Por eso ahora le amamos y estamos agradecidos. Y porque amamos a Dios y porque amamos su obra, y porque el Espíritu de Dios es el que obra en nuestros corazones para poder cumplirla, hermanos. Para poder cumplirla. ¿Usted cree que con nuestra carne podamos nosotros observar y cuidar la ley de Dios? ¿Obedecerla? No, hermanos, no podemos. Se requiere del Espíritu de Dios para poder obedecer la ley. Por lo tanto, la ley de libertad trae la oportunidad para que el creyente obedezca voluntariamente y por amor, sin el peso de la esclavitud forzada de la carne que no podía observar estando bajo la ley de Moisés, sin la experiencia del nuevo nacimiento, hermano. ¿Qué estamos diciendo aquí en esta parte de abajo? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que bajo la ley del Antiguo Testamento no podían ellos obedecer porque era un tipo de esclavitud forzada que la carne resistía, que la carne rechazaba. Aunque la ley es buena, dice el apóstol Pablo a los romanos, la ley es buena, la ley da vida, sin embargo se convirtió en muerte porque la carne se resistía a obedecer la ley de Dios.
Y entonces el Señor dijo: tengo que hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Y en este nuevo pacto removeré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Porque el que tiene corazón de piedra no puede obedecer a la ley de Dios, ni puede sujetarse. No puede obedecer, no puede sujetarse. Pero cuando Él viene y hace la operación y pone un corazón de carne, dice: y ahora derramo de mi espíritu, derramaré de mi espíritu sobre ellos, y escribiré mi ley en ese nuevo corazón de carne. Ahora sí, dice, podrán obedecer la ley y podrán ser guiados por el camino de la rectitud. Entonces necesitamos experimentar el nuevo nacimiento para que voluntariamente, por amor, por agradecimiento, observemos la ley de Dios. Si no hacemos esto, no vamos nunca a poder observar, a poder respetar la ley de Dios. Entonces, el llamado del siervo de Dios es a que evitemos nosotros el juicio, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Pero aquí quiero detenerme un momento, hermanos, y quisiera que todos, si en algún momento hemos perdido el concepto correcto de la misericordia, nos reenfoquemos el día de hoy. De acuerdo con lo que dice aquí, Dios juzgará sin misericordia a los que no hacen misericordia. El juicio sin misericordia sería el ejercicio estricto de la justicia, y cada pecado recibiría la plenitud de su castigo. Esa es una perspectiva que los judíos temían. Ellos tenían este temor, tienen un grande temor por el juicio sin misericordia. Entonces el Señor nos pide que volvamos a la misericordia y que hagamos misericordia. Cuando un hombre vive sin compasión por los demás en el mundo de Dios, sencillamente da evidencia de que él mismo nunca ha respondido acertadamente a la inmensurable misericordia de Dios. Es que no podemos dar misericordia si nosotros no conocemos lo que es la misericordia. No podemos tener misericordia por alguien si no hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dice: al que no haya sido misericordioso, algo le espera. Esta es la parábola del siervo implacable. ¿Se recuerdan de esta parábola? Donde aquel siervo recibió misericordia, pero luego él se encontró con su consiervo y él no quiso tener misericordia con él porque le debía un dinero. Jesús nos enseña que tener misericordia no significa tampoco poner de lado ocasionalmente la justicia. Aprendámonos esto. Jesús no está enseñando que tener misericordia no significa poner de lado ocasionalmente la justicia para demostrar bondad. No, Jesús más bien da a entender que debemos aplicar tanto la misericordia como la justicia. Muchas veces cuando mostramos misericordia abandonando la justicia, recibimos la alabanza de los hombres, claro, pero no la de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, cuando apliquemos nosotros la misericordia. La misericordia es buena, pero un error que muchas veces se comete, y lo voy a mencionar porque es común y voy a poderme dar a entender, que si alguien cayó en un pecado grave siendo un líder de la iglesia, él, al arrepentirse y pasar el proceso de restauración, nosotros tengamos misericordia con él, le perdonemos, lo recibimos de nuevo en comunión con la iglesia. Pero queriendo mostrar una grande misericordia, nuevamente lo ponemos como líder de la iglesia.
O un pastor que cayó en adulterio, nuevamente lo restauramos como pastor. Un obrero que cayó en un pecado grave, nuevamente lo restauramos. Porque decimos es que hay que echar de mano de la misericordia. Bueno, cuando usamos la misericordia sin la justicia, claro que recibiremos los aplausos de los hombres. Claro, porque esa persona estará contenta por lo que acabo de hacer por ella. Pero eso no debe de preocuparnos. Lo que nos debe de preocupar es que si recibimos la aprobación de Dios en ese hecho. Porque hay reglas en la Escritura para los que quieren ser líderes. Alguien se ausentó más de un mes, pero en el programa aparece que le toca la predicación y viene, ¿sabes qué? No, hermano, no te hemos visto por acá. Se está utilizando de misericordia con justicia porque dice el siervo de Dios, Jacobo, no todos quieran ser maestros, porque mayor condenación tendrán los que somos maestros y no cumplimos ni siquiera lo que enseñamos. Entonces es delicado. Y si alguien, ¿verdad?, un superior lo ve a usted o a mí no proceder de acuerdo a la Escritura, yo te recomiendo que dejaras el ministerio o que dejaras de predicar y analiza tu condición y pídele perdón al Señor. En vez de molestarme y de exigir el lugar, tengo que darme cuenta que están obrando con misericordia. Porque si paso a este lugar, es como participar, como dijo el apóstol Pablo, cuando los que participan de la cena del Señor indignamente. Por eso es que en misericordia, en compasión y con justicia decimos, hermano, yo le recomiendo que usted se abstenga de participar, porque si usted no se abstiene de participar de la cena del Señor y come indignamente, ¿qué va a pasar con usted? Juicio vendrá sobre usted. Quiero evitarle eso, porque por esa razón, dice el apóstol Pablo, muchos están enfermos y algunos se han muerto físicamente. ¿Verdad? Como aquella pareja que prometió algo y después se arrepintió de lo que habían prometido. Entonces es importante que nuestra misericordia siempre vaya acompañada de justicia. Y al final la misericordia triunfa sobre el juicio. Si obramos con misericordia y justicia, triunfará sobre el juicio. Como Rahab, aquella ramera de Jericó, que estaba destinada a morir juntamente con todos los habitantes de la ciudad, porque la ciudad iba a ser entregada en las manos del pueblo de Israel. Pero aquella mujer tuvo misericordia de los espías, los ocultó en su casa, fue astuta para bajarlos por la pared de la ciudad y encaminarlos por un camino y decirle a los soldados que se habían ido por otro camino. Los libró, usó de misericordia, reconociendo al Dios Todopoderoso. Y entonces cuando vino Israel a destruir a Jericó y a matar a todos los habitantes, Josué dijo, haremos misericordia con Rahab la ramera y con todos los que moran en su casa. Estaba el juicio de Dios sobre su cabeza. Ya se contaba entre los muertos y su sangre derramada en las calles de Jericó. Pero como ella obró con misericordia con los espías judíos, el Señor también obró con misericordia en ella. Y por eso, obrando misericordia entre nosotros, esta misericordia triunfará a nuestro favor el día de nuestro juicio. Amén. Eso es lo que el siervo de Dios Jacobo nos quiere enseñar en estos versículos.